Bien. Dios les bendiga mucho, 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 donde quiera que estén. Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermano, un tema que se llama tu voluntad o la mía. Tu voluntad o la mía. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 3, 31 al 35. Amén. Adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aleluya. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Sí, pero para que tú seas hermano de Jesús, ¿qué tienes que hacer? Hacer la voluntad del Padre. Aleluya, la voluntad de Dios. Sí, Él pone por encima de su familiar, de sus sentimientos familiares, a aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Sí? Y Él lo dice. Él sí es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es importante conocer en qué terreno estás. ¿En qué terreno estás? ¿En hacer la voluntad del Padre o hacer tu propia voluntad? Sí. De antemano Dios sabe que si hacemos su voluntad, van a venir muchas bendiciones para nuestras vidas. ¿Sí? Y nos va a evitar mucha ruina, mucho fracaso si nosotros hacemos la voluntad de Dios. ¿Sí? Va a ser un poco difícil para muchas personas. O le está siendo difícil para la mayoría, porque no se quieren someter al señorío de Dios y quieren hacer lo que la carne les pide, hacer cosas malas, tremendas. La voluntad del hombre es la esencia de lo que Él es. Lo que Él es la voluntad que está en Él. ¿Sí? El hombre hace continuamente decisiones que no solamente van a determinar su vida diaria, su cotidiano vivir, sino su destino eterno. Tremendo. Dios le dio al hombre un libre albedrío y nunca se mueve Dios a la fuerza o por presión, como obligando o para controlar. La voluntad es aquello que está colocado entre el bien y el mal. ¿Sí? Está colocado entre el bien y el mal. Es la parte del hombre que cuando está unida a la voluntad de Dios, brinda una unión que va a producir armonía entre tú y Dios, entre la criatura y el Creador. Y suelta por completo el poder de Dios en una salvación completa. Un hombre puede decirle no a Dios y Dios siempre va a respetar esa decisión. Dios no te va a imponer su voluntad. Él te deja en libertad de elegir seguirle a Él, servirle a Él o no hacerlo. Veamos lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 30, verso 15. Amén. Adelante. Verso 15. 30, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué ha porque puesto yo- Dios ahí? Ay. Hasta ahí. La vida es la vida. Fíjense bien cómo es que decimos que el Señor siempre va a respetar tu decisión. Él no dice,
Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Al hacer esto, al decir esto, el Señor te está dando a escoger. Te da libre elección de qué camino seguir. Si el de la vida o el de la muerte. El del bien o el mal, que es lo mismo. Entonces, desgraciadamente mucha gente ha seguido el de la muerte. Y no se refiere solamente, o sea, más bien no se refiere a la muerte física, sino a la muerte eterna. Para siempre jamás van a estar ahí los que decidan tomar ese rumbo equivocado. Pero vemos como Dios no quiere que tú lo ames a la fuerza. Tienes con un corazón amoroso con el que te atrajo Dios. Dios te atrajo con cuerdas humanas, con lazos de amor, ¿sí? Para que así mismo tú y yo amemos al Señor, ¿sí? Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Hemos sabido cuál es un camino y otro. Hemos sabido el bien y hemos sabido el mal, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, lo que dice adelante Lucas capítulo 22, verso 42. 22, capítulo 41 al 42. Amén. Adelante. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puso de rodillas oro, diciendo, Oro. ¿sí? Y oró. Oro. Ah, Oro. de rodillas, De rodillas oro. diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. Jesús está para pasar una gran prueba, un sufrimiento. Le dice al Señor que si Él quiere, que lo librara de esa prueba. Si tú quieres, pasa de mí esta prueba. No me la dejes pasar. Pero suelta el juicio, o sea, la autoridad, la soberanía de Dios, diciéndole, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Le soltó la voluntad Jesús al Padre. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Soltarnos en las manos de Dios. Has visto que hay cosas que tú no puedes hacer y las has dejado en las manos de Dios. Y las manos de Dios saben hacer bien las cosas. Todo lo hace perfecto Dios. Aunque la gente vea que es lo contrario, si tú confías en que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer y lo va a hacer bien. ¿Sí? Gloria a Dios. Aleluya. Vemos en Salmo capítulo 110. 110, verso 110, 3. verso 3. 110, verso 3. ¿Qué dice ahí? Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Aleluya. ¿Cómo debes de ofrecerte al Señor? Voluntariamente. Que nadie te force. Vieras cómo agradece, cómo le agrada a Dios más bien que nosotros seamos entregados a Él, o sea, sigamos a Él voluntariamente, sin forzados. Porque Él podría hacer robos de nosotros. Pero como Él es amor, Él quiere que le sigamos y le sirvamos por amor. Y nos ofrecemos a Él por amor, ¿sí? Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Viene el poder de Dios. Y la santidad es una hermosura.
que no va a haber ningún resquicio de decir, ay, pues lo voy a hacer forzadamente o porque esto me obliga. No, la misma santidad de Dios, la misma hermosura de santidad te hace que te ofrezcas voluntariamente, ¿sí? Porque dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues voluntariamente Jesús lo hizo. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros expresamos por medio de nuestras emociones la forma como nos sentimos. Nuestra mente nos dice lo que nosotros somos o que nosotros pensamos. Nuestra voluntad comunica lo que deseamos. Y si la voluntad del hombre es la facultad del alma por medio de la cual se toman las decisiones. Tú tomas decisiones conforme a la voluntad, conforme a la decisión, a lo que tú has decidido, ¿sí? A lo que tú has decidido, ¿sí? Porque Dios te da esa facultad de hacerlo, ¿sí? Pero es en el alma, ¿sí? Dios creó al hombre con la capacidad de decidir por sí mismo lo que quiere hacer o lo que debe hacer. Le dio libre albedrío. Lo entendemos eso muy bien. La voluntad del hombre es su propio yo, o sea, lo que tú eres. Tú de tu corazón sale el hacer aquella voluntad, ¿sí? Y la elección que tú haces revela el carácter tuyo, ¿sí? Lo que tú eliges revela el tipo de carácter que tú tienes. Veamos lo que dice San Juan capítulo 7. Siete, 17 y 18, ¿sí, verdad? Amén. 7, 17 al 18. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aleluya. ¿Cómo puedes saber hacer la voluntad de Dios? Si Jesús hubiera hablado por su propia cuenta, habría duda en la gente, ¿sí? Pero Él dijo que la doctrina no era de Él, sino que era de su Padre, era de Dios, ¿sí? Y también discierna, si creen que yo por mi propia cuenta, disciernen ustedes. El que quiera hacer la voluntad de Él va a conocer si lo que yo estoy hablando es de Dios o lo hago por mi propia cuenta. Y también afirma, el que habla por su propia cuenta, ¿qué busca? Su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, entonces ese es el verdadero. Entonces ese es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué es lo que está viendo en el mundo, hermano? Y siguen. La verdadera fe salvadora y un conocimiento empírico de sus enseñanzas requieren un deseo sincero de hacer la voluntad de Dios. Creer es decidirse a obedecer. Creer es decidirse a obedecer. ¿Tú crees? Amén. ¿Vas a obedecer? Amén. ¿Sí? No puedes obedecer sin creer. Y no puedes manifestar que crees si no obedeces. ¿Sí entendemos este tema, verdad? Sí. Ahora, Jesús destaca un criterio de suma importancia para probar si un predicador religioso es o no es de Dios. Pregunta, ¿busca su propia gloria o progreso? Hay que discernir cómo es su predicación. Al evaluar a los ministros, hay que preguntarse si lo que predican los ensalza a ellos o a Cristo. Y muchos se han dejado de ensalzar. A uno le dijeron, usted es Dios. Y era una multitud. Dijo, ustedes lo dicen, yo no. Y caminaba pavoneándose en el altar. ¿Qué? Se dejó llamar Dios. Y sobre todo después, ¿verdad? Qué tremendo. Vamos a ver si la doctrina es de Dios o es de Él. ¿Ensalza al hombre o ensalza a Dios?
Tremendo, hermano. Ahora, Primera de Crónicas 28. ¿Qué dice el 18:9? Vamos al 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios, al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Aleluya. Mira el consejo de David a su hijo. Le dice, reconoce al Dios de tu padre. Tus hijos tienen que reconocer al Dios que amas, al que sirves. Ya ves que amo yo a Dios. Tú también amas a Dios. Es mi Dios y es tu Dios. Es mi Padre y es tu Padre. Aleluya. Y servirle y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. O sea, con ánimo voluntario, no con desánimo. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende los pensamientos. No, el intento. Todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo vas a hallar. Mas si lo dejas, él te puede echar para siempre. Qué terrible, ¿no? El encargo de David a Salomón fue que reconociera a Dios, le sirviera con corazón perfecto que con ánimo voluntario. Y se lo buscara, y así lo buscara. Reconocer a Dios significa tener conocimiento virtual de su persona y de sus caminos, y permanecer en íntima comunión con Él y su palabra. Buscar a Dios significa desear su gracia, el poder de su reino y su justicia, a tal punto que se pida constantemente su activa presencia en la vida de uno y se procure fervientemente obedecer su voluntad. Solamente con ánimo voluntario. Tú debemos servir a Dios con ánimo voluntario. ¿Sí? Habla de la voluntad, pues. Y la vida espiritual comienza con una elección de servir al Señor, porque te formó un ser espiritual. ¿Sí? Ante todo. Tú escoges hacer la voluntad de Dios. Y esta se puede convertir en tu propia voluntad y gusto. Sea algo que te agrade, algo que te guste. Que no sea forzado. Que te llame la atención las cosas de Dios. Que en ti haya ese deseo de hacer esa voluntad de Dios. Y cuando tú escoges hacer la voluntad de Dios, esta se convierte en tu propia voluntad y gusto. No es que te digan ya, haz la voluntad de Dios. Tú la vas a hacer. Tú la vas a hacer. Y la voluntad de Dios se vuelve una meta, se convierte en una meta, la meta de nuestra vida, en vez de nuestra persona. Sea ya enfocarnos en la voluntad de Dios, no en nosotros como personas. El arrepentimiento quiere decir renunciación a una vida centrada en nosotros mismos. Otra vez, el arrepentimiento quiere decir renunciación a una vida centrada en nosotros mismos. Ya el centro de tu vida no eres tú mismo, sino el centro de tu vida es Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la salvación significa la liberación del hombre de su voluntad natural. Fíjate, la salvación entonces significa la liberación del hombre de su voluntad natural, animal, carnal. ¿Sí? Esa es la liberación del hombre de su voluntad natural. Salmo capítulo 40, verso 8. Salmo 40,
verso 8. Adelante. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hasta ahí nada más. La vida espiritual significa algo más que las emociones y el intelecto. ¿Sí? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, la palabra de Dios, ¿dónde debe estar? En el centro de tu corazón. ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿sientes delicia, deleite en hacer la voluntad de Dios? Una vez que haces la voluntad de Dios, ¿cómo te sientes? Te sientes en paz con Dios, en paz con todo, hermano, porque estás haciendo lo correcto, estás haciendo lo que a Dios le agrada. Aleluya. Gloria a Dios. Estás haciendo lo que a Dios le agrada. Dios busca la salvación de nuestra voluntad para tomar la voluntad de Dios. Amén. No hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos, sino la voluntad de Dios. Aleluya. El producto, la unión es Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2, ¿qué dice? Amén. Adelante. Dice, no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, otro tipo de entendimiento, otra mente, una mente renovada, y por medio de eso comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una persona que no ha sido transformada por el poder de Dios, que no ha sido renovada en su entendimiento, no puede comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta, no la puede comprender ni entender. ¿Sí? Entonces, por eso dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a las costumbres de este mundo, no se conformen, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aleluya. Gloria a Dios. La unión espiritual se produce cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios. Otra vez, la unión espiritual se produce cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios. De modo, el que se une al Señor, más bien, un espíritu es con Él. Así la voluntad tuya se une a la voluntad de Dios y es una unión espiritual hermosa, maravillosa. Aleluya. El producto de esta unión es la obediencia. Solamente puede de esa manera. ¿Sí? El producto de esta unión es la obediencia. La desobediencia significa seguir nuestra propia voluntad. Tenemos que hacer cesar nuestras propias obras. Y no son buenas, pues. Por eso hay que cesar esas obras que tenemos nosotros. Son malas. Son producto de la carne. Son producto de la mente no renovada. Son producto de la voluntad de la persona. Una armonía. El producto de esta unión es un corazón, una armonía entre la voluntad de Dios y la del hombre. Si fallamos en tener un corazón, con Dios vamos a obtener un fracaso como en los casos de la mujer de Lot y de Balaam. ¿Qué pasó con Lot y qué pasó con Balaam? La mujer pues de Lot, no Lot. La mujer de Lot le fue avisado que no volteara. La voluntad de Dios no era que se perdiera la mujer de Lot, sino que fueran salvos, ¿no? No los llevaban ya los ángeles rumbo a la salvación. Sí. Pero ella hizo su propia voluntad. Ella dijo, no obedezco a la voz de Dios. Era transmitida a través de los ángeles. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo tengo
la decisión de desobedecer a Dios. Sí, ciertamente la gente tiene la decisión de desobedecer a Dios, pero no le ha ido bien. No le ha ido bien a la humanidad desobedecer a Dios. Entonces ella volteó. Y al voltear murió. Pereció. Se convirtió en estatua de sal. ¿Qué pasa con Balaam? Balaam era un profeta de Dios. Pero se vendió. Por lucro. Y aconsejó a los israelitas pecar de la manera que pecaron. Entonces, él hizo su propia voluntad. Aunque le decía, fíjate, al principio le decían, profetícenos contra este pueblo, en contra de Israel. Dijo, no voy a maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero sin embargo, por el lucro, por el dinero, empezó entonces, por otro lado, a hacer su propia voluntad y ganarse honores y riquezas. Pero, ¿de qué le sirvió? Fue muerto. La espada. ¿Cuánta gente busca los placeres de la tierra cuando su fin es tan efímero, tan fugaz, que es una torpeza, una tontería hacer lo malo? Aleluya. Marcos 8:34. Adelante. 34. Sí, 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo decía que no está bien, ahora que no está bien. Va a pasar al otro lado. 8:34. ¿Qué le dijo? Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjese bien, hermano. ¿Qué es negarte a ti mismo? Para hacer la voluntad de Dios, tienes que negarte a ti mismo. Y tome su cruz. ¿Sabe qué es su cruz? Es sufrimiento. Es sufrimiento. Que a pesar de que es sufrimiento, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Entonces esto conlleve pruebas, tribulaciones, sufrimiento, ¿sí? Porque pues es probado a las personas para que vean, para que Dios vea si es que lo siguen por amor, aunque sufran, ¿sí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En cada prueba Él te va a asistir, en cada prueba Él te ha bendecido y te ha levantado y te ha restaurado. Amén. Amén. La voluntad es la que censura todos los pensamientos que proceden de la mente subconsciente. La voluntad es la que censura todos los pensamientos que proceden de la mente subconsciente. Sí, tu voluntad va a estar calificando todos los pensamientos que suben que están en tu subconsciente. Veamos 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 al 3. Primera. 4, 1 al 3. Adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu santificación? Que nos apartemos de fornicación. Hay una parte en la que dice que aún esta palabra ni aún se nombra entre santos, entre vosotros.
como conviene a santos. Y aún esta palabra se nombra. Y es muy común que la gente hable, si no es para enseñar, ese pecado, pues no conviene, ¿sí? Aún la palabra fornicación se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ¿sí? Porque esa palabra y otras muchas traen pecado mental y hablando, ¿sí? O sea, Dios nos recomienda eso. Entonces la voluntad es, porque dice, nuestra mente subconsciente es el depósito de las experiencias pasadas. Si alguien te habla sobre eso, tu mente empieza a recordar tu pasado, en donde esa palabra fue muy usada por ti. No la palabra, sino el hecho. El hecho. ¿Entiendes esto? El enemigo usa el subconsciente para proyectar pensamientos a la mente consciente, trayendo el pasado, trayendo el pecado a la luz. Eso es lo que usa el enemigo. Ahora, la voluntad tuya tiene ese poder para recibir o rechazar estos pensamientos. Los anulo, los cancelo en el nombre de Jesús. Los llevo cautivos a la obediencia a Cristo. Aleluya. Satanás controla la voluntad cuando ésta cesa de resistirlo en esta área. Satanás controla la voluntad cuando ésta cesa de resistirlo en esta área. Tú tienes que resistir la voluntad de Satanás en esa área, de que siempre quiere recordarte lo que hiciste malo en el pasado, ¿sí? Él trata siempre de acusarte y de culparte. Fuiste esto, fuiste eso otro, ¿sí? Y quiere cargar otra vez con los pecados que Jesús, que el Padre ya te perdonó y que los enterró en lo profundo de la mar. La renovación de la mente genera fuerzas a la voluntad y libera de la cárcel. Oye, otra vez. La renovación de la mente genera fuerzas a la voluntad y te libera del cautiverio. Por medio de la renovación de la mente se elimina la fuente de la tentación. Otra vez. Por medio de la renovación de la mente se elimina la fuente de la tentación. Mire lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 30. Aleluya. Juan 14, 30. Gloria a Dios. Amén. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Aleluya. Fíjate lo que dijo Jesús. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ningún pensamiento, ninguna actividad de Satanás estaba en Cristo. Y nada de Satanás tiene que estar en ti, con la mente renovada. ¿Sí se entiende? Amén. Que el diablo no tenga nada en ti, ni pensamientos malos, obscenos, lujurias, todas cosas que no estén ahí, todos los pecados que tú conoces, que no estén en ti, porque si están en ti, entonces sí tiene algo el diablo en tu corazón y en tu vida, ¿sí? Que podamos decir, el diablo nada tiene en mí, porque tengo una mente renovada. Amén. Porque ya no voy a reprochar, ya no voy a acusar, ya no voy a tener rencor, ya no voy a tener odio, ya no voy a tener envidia, ya no voy a tener celos, ya no voy a tener contiendas, ya no voy a tener disensiones. Si hay eso, es que el diablo tiene algo en tu vida, en ti, ¿sí? Que podamos decir eso con la ayuda de Jesucristo. Él nada tiene en mí. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es, por medio de la renovación de la mente se elimina la fuente de la tentación. Hebreos 10, 35 y 39. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. 10, 35 y 39. Amén. Adelante, hermano. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y su misericordia, Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sí. Los que retroceden ¿para qué? Para perdición, hermano. ¿Sí? Porque es necesario. Y no pierdas pues esta confianza que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, viene la promesa. Porque aún un poquito más. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén, aleluya. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocederé, no agrada a Dios, no agrada al alma de Dios aquella persona que retrocede. Qué terrible es esto, hermano. Porque retrocede para perdición. Dice, pero nosotros no somos de esos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Última cita, hermano. 1 Juan 2:15, 17. 1 Juan 2:15, 17. Adelante. Dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Que no amemos ¿qué? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, hay deseos de la carne, deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, se va a acabar ese mundo. Y sus deseos, todo se va a acabar. Todo se va a arder. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece eternamente. Para siempre. Dios te bendiga mucho, hermano. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.